Hola, mi nombre es Rafael Belalcázar y vamos a darle una mirada a la organización. Entonces, es aquí donde surge la pregunta de cómo debemos abordar las organizaciones. Hemos tenido en cuenta para responder esta pregunta tres aspectos, y es abordar las organizaciones desde la teopolítica del conocimiento, uno, dos, desde la ciencia moderna clásica y tres, desde la ciencia social. Bueno, desde la teopolítica del conocimiento, podemos ver que antiguamente se empiezan a formar pequeños grupos y comunidades, pequeñas organizaciones, de acuerdo a sus pensamientos y a sus culturas y creencias afines. Podemos ver también, si hacemos un análisis, de que todo esto estaba anclado al poder. Inclusive, cuando el Imperio Romano, en su búsqueda de poder, conquistó nuevas tierras, nuevas regiones, notó que el cristianismo era una amenaza para su poder sobre esas tierras. Y fue una amenaza por mucho tiempo. Ahí es donde vemos las cruzadas, eh, vemos la matanza de mucha gente que creía en Cristo. Y fue tan así el crecimiento de estas creencias que el emperador Constantino, en el 325, decide adoptar el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Pero ¿qué ocurre aquí? Realmente aquí lo que ocurre es que se sigue buscando el poder. Si no se pudo controlar el cristianismo, lo que el emperador Constantino hace aquí es controlar eso uniendo la religión con el poder del Imperio Romano. Y de esta forma controlar las muchedumbres, controlar la población. Entonces vemos aquí que todo esto está anclado al poder y en la búsqueda del poder, en poder controlar la población. Bueno, entonces, cuando ocurre esta fusión entre el cristianismo y el Imperio Romano, que se conoce ya como el catolicismo, vemos que la iglesia tiene el poder sobre prácticamente todas las decisiones que se toman. Y ese poder se le es otorgado a ciertas personas, conocidos también como señores feudales, que son los dueños de la tierra, y esa tierra ha sido dada directamente por Dios. Entonces vemos que campesinos y personas que habitan en estas tierras tienen que rendir tributo al señor feudal para poder vivir ahí, tener el derecho de vivir ahí. Listo. Entonces, vemos que todo esto siempre ha sido en la búsqueda de poder. Pero ¿qué ocurre luego? Luego podemos ver la ciencia moderna, en donde ¿qué ocurre? Los señores feudales son los dueños de toda la tierra y por ende los campesinos tienen que tributar a los señores feudales. También hay otra pequeña clase que en este momento no tiene mucha fuerza, que son los mercantiles. Personas que empiezan a tomar mercancías, a venderlas y empiezan a hacerse acreedores de un capital. Pero entonces, en este momento, el poder lo tiene la iglesia. Y ese poder que tiene la iglesia le es otorgado también al señor feudal sobre la tierra. Entonces los burgueses intentan usurpar ese poder. Siempre todo esto está anclado al poder y en la búsqueda de poder controlar el poder sobre las masas. Lo que hace la burguesía es entonces incentivar la ciencia como medio para poder usurpar el poder dado a los señores feudales. Es aquí en donde los señores feudales, muchos se ven en apuros debido al despilfarro que tienen y empiezan a tener problemas económicos, despilfarran el dinero, los campesinos se ven molestos debido a las altas tasas de tributos que se le debe pagar al señor feudal. Entonces, aquí es donde la burguesía aprovecha para dar el golpe e incentivar la ciencia y quedarse con el poder. Lógicamente, esto no fue de un día para otro, fue una transición larga,
Pero finalmente, hasta hoy en día, vemos que la burguesía es quien tiene el poder y es lo que conocemos hoy como capitalismo, donde cada vez la ciencia es utilizada para fines lucrativos de unos pocos. También la ciencia moderna concibe todo como un modelo estático desde el punto de vista newtoniano. Y también la ciencia y la razón es el único medio para poder adquirir conocimiento, desconociendo todo el conocimiento por fuera del marco de la ciencia. Ahora, otro punto de vista es la ciencia social, en donde aquí se reconoce que los sistemas ya van a ser complejos, dinámicos y turbulentos. ¿Debido a qué? A que hay un componente humano. Y este componente humano ya no se comporta como un modelo estático, como el modelo newtoniano. Aquí ya se acepta que el comportamiento que el comportamiento humano es variable y hay cierto caos dentro de las organizaciones. Hay procesos formales y procesos informales. La sociedad se relaciona unos con otros y pues esto puede afectar directamente en las organizaciones, ya sea positivamente o negativamente. También vemos intercambios culturales, relaciones humanas y muchas variables que causan caos. Es aquí también donde se debe tener en cuenta la reducción de la complejidad. Cuando yo quiero abordar mi organización y analizar mi organización, reconociendo que es compleja, que es dinámica, que es turbulenta, entonces es donde yo debo analizar la reducción de la complejidad para analizar determinada variable, teniendo en cuenta que esa reducción de la complejidad no vaya al límite de que pierda el panorama de lo que realmente quiero. Entonces se debe reducir la complejidad hasta el punto de que tenga lo necesario para poder tomar una decisión.